En MCA Canal estamos convencidos que conversar hace bien, y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. A partir de este momento, Edgardo Fogel te invita a una amena y profunda charla. Esto es Conversando en Positivo. Hola amigas, hola amigos de Conversando en Positivo. Aquí estamos en una nueva edición de MCA Canal. Les mando un gran abrazo. Muchas gracias como siempre por conectarse a MCA Canal. Les recuerdo que estamos en todas las redes, en Instagram, bueno, nuestro canal YouTube, Facebook, Twitter, etcétera. Así que los invito también a que sean suscriptores de MCA Canal y así les van llegando toda la información. Y bueno, espero que estén muy bien en estos tiempos que aún no se nos acaba todavía la famosa pandemia, pero cada vez también hay más gente que está abriendo los ojos, despertando y viendo las oportunidades. Y de oportunidades también hoy vamos a entrevistar a un gran ser humano, hablaremos también del Japón, del Ikigai y bueno, de todo su propósito, de la vida de nuestro invitado y de lo que es el propósito vital y muchas otras cosas. Bueno, está en pantalla. Hola Frances, un abrazo muy grande. Muy buenas tardes o buenos días o la hora que tengáis por allá. Encantado de estar con vosotros. Bueno, no, muchas gracias a ti. En realidad un agrado. Hace yo mucho tiempo que te sigo. Increíble la cantidad de libros y información que tú vas entregando. Frances Miralles, él, bueno, nació en Barcelona, hijo de una modista, de un auxiliar administrativo. La vida académica, según lo que se plantea, lo que él plantea, fue de fracaso en fracaso hasta que una profesora universitaria lo contagió por la pasión por el alemán. Se licenció en filología alemana y después realizó un máster de edición, trabajó de traductor y posteriormente de editor de un sello de autoayuda. Después de un largo viaje a la India, escribió su primera novela de muchísimas que tiene, creador de tendencias en el mundo del desarrollo personal. Así un poco Francis se caracteriza y la verdad que es cierto, va creando muchas tendencias en este mundo de la autoayuda, el desarrollo personal. Es periodista, ensayista, traductor, músico, un viajero empedernido que hoy día está un poquito parado, aventurero y escritor de muchísimos libros y descubridor y autor junto a Héctor García de Ikigai, un enfoque vital que ha triunfado en muchos países, incluyendo Estados Unidos y Reino Unido. Frances trabaja en desarrollo personal a través del propósito vital, el arte y el autodescubrimiento. Imparte cursos de escritura creativa y del piano Satori, un método intuitivo para tocar sin partitura. Además imparte talleres y cursos de Ikigai y también en forma individual para quien busca un nuevo horizonte. Bueno, el Ikigai se ha traducido en muchos idiomas, Los secretos de Japón para una vida larga y feliz. Se ha publicado ya en 50 lenguas o quizás más, siendo número 1 en las listas de países anglosajones. Bueno, ¿para qué seguir si no hablaría yo mucho de todo lo que tú has hecho? Bienvenido. Para partir, Francis, quisiera saber cómo estás, cómo has vivido toda esta pandemia que ya llevamos más de un año ya. Pues la verdad que sí que es verdad que he dejado de viajar, pero no tanto, ¿eh? Como otros. ¿Sí? Estuve la semana pasada en México, en una Ah, isla que se llama Holbox, que está a unas 2 horas de Cancún. Es una isla, más que una isla, es un banco de arena en medio de la nada, muy bonito. Y como México es de los pocos países a los que se puede viajar, que está sí. abierto, fuimos 8 días a desconectar de todo y luego por trabajo sí que he estado volando a Italia, al norte de España, a diferentes sitios. Pero ciertamente estamos en una época muy distinta, para bien y para mal, ¿no? Para mal porque mucha gente está sufriendo, o bien porque han pasado por la enfermedad o porque lo han sufrido económicamente, y para bien porque nos está procurando un tiempo de calidad para poder reflexionar, para poder hacer cosas que no hacíamos, leer, escribir. Hay gente que ha empezado a meditar, que han empezado con el yoga,
que están proyectando su próxima vida, los próximos años, el tiempo que les quede. Entonces, si lo miramos desde un punto de vista positivo, es una oportunidad enorme para la humanidad entera. Mm. Sí, yo te he escuchado que, bueno, que para ti también ha sido, porque tú te mueves mucho, mucho y que ha sido un proceso de a poco introspectivo, ¿no? Sí, Y de, y que me atreví a hacer cosas que de no haber existido esta pandemia se habrían postergado hasta el día de mi muerte, porque yo siempre estoy trabajando como buen freelance, como buen autónomo, pues siempre estoy con trabajos de artículos, de clases, de cosas, y hay ciertos proyectos que todo el mundo tiene el suyo, que son importantes para la vida, pero que no tienen un deadline, y yo hacía muchos años que quería escribir una autobiografía espiritual. Y digo espiritual porque el foco de esta autobiografía no es tanto la vida, que mi vida no es interesante, no soy Churchill para que mi vida merezca la pena ser contada, pero sí creo que tiene interés los maestros que he ido encontrando en ella, situaciones que me han enseñado, descubrimientos. Entonces, gracias a la pandemia, que dejé de viajar y de visitar escuelas y congresos y cosas, pude dedicar 9 meses a escribir ese libro, a abrir carpetas, a rescatar revistas que hacía yo cuando era pequeño. Entonces ha sido un parto de realmente mucha introspección y descubrimiento, dolor también. Ha sido muy terapéutico todo esto y de otra manera no lo habría hecho porque era lo que dice un amigo mío, un trapero del tiempo, ¿no? Que ibas cogiendo media horita por aquí, una hora por allá, pero con eso no haces una obra tan exigente como esta. Entonces, estoy feliz de haberla acabado y de haberla entregado y de que en mayo quien crea que le puede interesar la lea y tenga un amigo al otro lado del mundo o al otro lado de, no sé, del tiempo, porque al final, cuando cogemos un libro, a veces el autor tiene una edad muy diferente a la nuestra o ya no está viviendo aquí, pero nos acompaña en momentos de mucha soledad y mucha desconcierto, ¿no? Entonces yo siempre he tenido buenos libros amigos y cuando escribí este pensé, no sé para quién es, pero para quien sea, espero que encuentre una buena compañía. sí, es como, como le decía don Juan a Carlos Castaneda, que uno tiene que recapitular un poco su vida, ¿no? Me gusta eso. Sí, Sí, recapitular. Sí, y de sí, hecho, mira, ya que has mencionado antes lo del Ikigai, cuando tenemos que hacer talleres, Héctor y yo, un ejercicio que les ponemos y que yo propongo a todos los que nos están viendo y que es muy útil para entender la propia vida es, aunque nunca vayas a escribir una biografía por lo que sea, porque no te apetece, porque es doloroso, porque no le ves la necesidad, sí que pueden hacer este ejercicio, que es el siguiente, que es uh, imaginar que tu vida fuera un libro, ¿no? ¿Qué título tendría ese libro? Y no me digas que el título sería tu nombre, ¿no? O sea, el título no lógico. sería Edgardo Fogel, sino que en el subtítulo cuál sería la frase que definiría tu vida y luego la segunda parte del ejercicio sería contemplar las diferentes épocas que has vivido, que cada cual lo puede segmentar como quiera. Por ejemplo, Rudolf Steiner decía que cada 7 años empieza una nueva vida. De Así los es, 0 a claro. los 7 es una, de los 7 y ponle un título de capítulo a esa vida, porque entonces a través de esa etiqueta vas a entender por qué fases has pasado y dónde estás ahora. Entonces, yo creo que este tipo de ejercicios de arqueología personal nos llevan a lugares muy interesantes, a todos, ¿eh? Mm. En ese sentido, Francis, ¿cuál fue tu resonancia principal que te abrió un poco los ojos a un mundo distinto que el rutinario que nos venden un poco en la educación, Sí, en a lo ver, social? yo era un muy mal estudiante, empecemos por aquí. Yo era un chico falto de amor de niño, ¿no? Ya, Entonces, porque tenía un padre extremadamente silencioso. Mi padre era un tímido enfermizo en el sentido que era tan tímido que ni hablaba con sus hijos. Yo recuerdo haber hablado una vez en mi vida con mi padre solo. una vez. Sí, lo que se dice hablar, no que te digan cómo Sí, han ido sí, los exámenes, dices bien, claro. hablar de cruzar 20 o 30 frases una vez. Entonces,
y mi madre siempre estaba trabajando, porque yo era de una familia muy humilde. Mi madre era modista y cosía desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y con mi hermana éramos muy distintos los dos. Entonces yo recuerdo haber pasado una infancia de mucha soledad. Luego cuando iba a la escuela, mi mente siempre volaba en mil cosas y fantasías, no me concentraba y luego suspendía todo. Y eso fue así hasta los 16, 17 años, ¿no? Entonces ya crecí como un bicho raro, que me costaba relacionarme con los demás, me asustaban las chicas, cuando no sabía cómo tenía que dirigirme a ellas. Entonces eso ya me hizo ser un poco friki desde pequeño. Y luego ya, esto sí lo enlazamos con que en la adolescencia, el amigo que vino a rescatarme de esa soledad, que hizo de Demian, un poco refiriéndonos a la novela de Hermann Hesse, era del ambiente del punk. Entonces entré de la timidez más absoluta, como mi padre, a un tipo de vida de borracheras y de salas donde habían conciertos y volaban las sillas. Pues ya siempre me sentí un poco fuera de todo, pero mira, esas experiencias a mí me han permitido comprender a personas que son muy distintas del resto. Entonces yo creo que entre los pocos dones que tengo, uno es empatizar con personas que no tienen ningún amigo y que yo he sido amigo de ellas porque no las juzgaba o entendía que incluso alguien muy diferente o muy raro o muy difícil también es alguien bello, ¿no? ¿Y tu viaje a la India fue como una de tus primeras inspiraciones así? Sí, mi viaje a la India fue muy típico desde el punto de vista de los escritores, porque hay una larga tradición en Occidente de la persona que entra en crisis y que deja su vida convencional. Yo era editor de un sello que tenía un buen sueldo, tenía la vida solucionada, podría haber ido progresando por ahí, pero entré en crisis con lo que es la vida en una oficina. Yo vi que aquello no era lo mío, había maltrato psicológico de unos a otros, o sea, y ahora estoy viendo con mi hijo, que tiene 10 años, la serie Cobra Kai, que los chicos del instituto se dan bofetadas y patadas a saco. En esa oficina no se daban cosas peores, o sea, no habían patadas y puñetazos, pero había un maltrato psicológico y moral que hacía que para poder ir allí a trabajar realmente tenías que ser una persona sin alma, tenías que ser un robot. Y en una de estas hice lo que tanta gente ha hecho del mundo intelectual cuando siente que ya no tiene sentido su vida. Es ir a la India, a un largo viaje, conocer a la gente, viajar por ahí, entrar en los templos, conocer a otros viajeros y ver qué se te ocurre hacer con tu vida, ¿no? Entonces yo hice eso y fue un viaje que marcó mi vida, más allá de lo que aprendiera, porque yo ya había leído libros de muchos personajes, ¿no?, de la historia espiritual de la India, pero fue el hecho que yo tenía una libreta y allí fui escribiendo por las noches lo que fue mi primera novela. Entonces cuando volví, pues mira, ya tenía un propósito, ¿no? Pensé, bueno, esta novela que he escrito a mano, ahora la voy a pasar al ordenador, la quiero presentar a un premio. Entonces me atreví a ser escritor y encontré suficiente humanidad por todas partes y variedad y aventuras para que me dieran contenido para mi primer libro de ficción. ¿Y tu visión de una vida más trascendente fue a la par con todo ese proceso, con toda esa experiencia? A ver, yo no tenía mitificada la India, como no tengo mitificado Japón tampoco. Hay gente que piensa que en la India son espirituales y nosotros no, o que en Japón tienen equilibrio y nosotros no. No es cierto. O sea, en Tokio el trabajador tipo que va cada día a su oficina está tan estresado y tan alienado como el que puede haber en Ciudad de México, o en Buenos Aires o en cualquier sitio, ¿no? Y la gente espiritual es una minoría, y en la India te diría que también. Lo que sí es cierto que en la India hay una cultura de familia mucho más fuerte. La amistad y la familia están más trabajados que no. Pero sí que es cierto que, claro, entras en templos, ves diferentes religiones, ves diferentes ritos, y sin ser un país más espiritual que el nuestro, sí que es más diverso, ¿no? Entonces,
en un mismo lugar estás viendo el Islam, estás viendo el cristianismo, el hinduismo, estás viendo Advaita, no sé, muchas cosas, ¿no? Entonces, eso lo que a mí me transmitió que las visiones del mundo son muy amplias, que no nos tenemos que quedar con una sola y que no hay que dejar nunca de explorar, que hay que estar siempre con los ojos muy abiertos porque nunca sabes quién te va a enseñar, ¿no? Incluso un niño en cualquier parte del mundo, en una pequeña conversación, te va a decir algo que tú no sabes, ¿no? De todas maneras. ¿Y cómo linkeas de ahí a Japón? Bueno, a ver, ¿Cómo, hay una cómo- gran relación entre India, China y Japón. De hecho, muchos movimientos se han trasladado en ese sentido, ¿no? Pues, por ejemplo, en la India nace el budismo pasa a China y se llama Chan, y el Chan pasa a Japón y se llama Zen. En la India hay té, en China se crea una ceremonia en té, en Japón se refina. Entonces, son culturas aparentemente muy distintas, pero que tienen mucho que ver. Entonces, Japón empezó como un destino de viaje, simplemente. Yo cuando ya había ido a la India, había ido a Tailandia, había ido a diferentes sitios, pues lógicamente antes o después quieres ir a Japón. Entonces recuerdo que fui con mi pareja, no sé, un par de semanas en ese primer viaje. Me gustó mucho desde el punto de vista de la experiencia viajera, pues un país bello, con ciudades muy desarrolladas, naturaleza muy pura. Y luego volví con la intención de escribir una novela que se llamó Wabi Sabi, que pasaba en la ciudad de Kioto. Y allí, en ese viaje, a través de un amigo común, me presentan a Héctor García, que es el coautor de Ikigai, y que es un ingeniero muy brillante, que hace 16 años que vive ahí, está casado con una mujer de Okinawa, habla japonés perfectamente. Él había escrito un libro que yo llevaba en mi viaje, que se llama Un Geek en Japón, que lo usan mucho los viajeros que se acercan ahí. Entonces nos conocimos, yo le di un libro mío, le dije que había leído el suyo, y en una de esas se trabó amistad y decidimos viajar a algún lugar que no hubiéramos estado ninguno de los dos y donde hubiera algo interesante a investigar. Y el suegro de Héctor fue el que dijo Itaogimi, al norte de Okinawa, en la selva, porque ahí hay el pueblo que tiene el récord Guinness de longevidad. Es la aldea de los centenarios. Dice, id allí y preguntarles por qué viven tanto, qué hábitos tienen. Y eso fue el inicio de este proyecto que nosotros pensábamos que sería para un pequeñísimo público y que luego vimos que la gente estaba esperando un libro así y eso nunca se sabe. Eso, siempre que me preguntan por el éxito literario, yo siempre digo a los autores jóvenes o no tan jóvenes que, que solo lo puede saber, que es lo que va a triunfar, un adivino, porque lo que escribes tú hoy se publicará de aquí 2 o 3 años. Y de aquí 2 o 3 años ni podemos imaginar cómo será el mundo. Imagínate hace 1 año y medio, que no había pandemia, que alguien nos hubiera enseñado una filmación de lo que estamos viviendo. Hubieran dicho, esto es una novela de Stephen King, que esto no es, me estás engañando. A saber de aquí 2 años qué problemas habrá, qué necesidades habrá, qué querrá la gente. Entonces, dado que no puedes saberlo, la única manera que tienes honesta de crear es hacer algo que te guste a ti. Eso lo explica muy bien la escritora Toni Morrison, que dice, si hay un libro que tú desearías leer y no existe, pues tendrás que escribirlo. Entonces nosotros queríamos saber el por qué tantos centenarios en ese pueblito tan pequeño, en una isla pobre y donde hace mucho calor, pues como no había el libro tuvimos que escribirlo. ¿Y cuáles son las características que viste en esas personas en Ogimi que llegaban sobre 100 años? Bueno, tienen que ver, de hecho, los estudios que se han hecho de las zonas azules, que hay 5 en el mundo, tienen mucho que ver el estilo de vida, no es exclusivo japonés. También lo puedes encontrar en cualquier país del mundo en gente que vive en el campo, en una pequeña comunidad, que comen de lo que ellos cultivan, pasan tiempo al aire libre, tienen relaciones de buen vecindaje con los demás. Entonces, funcionan con los ciclos de la luz y el sol. O sea, hoy en día hay muchos estudios sobre esto que se llama cronobiología, ¿no? Entonces, las personas que van en contra del reloj interno que tenemos, que está pensado para sincronizarse con la luz y para apagarse con la noche, pues viven menos que estos agricultores, que todos hemos tenido algún bisabuelo, algún tatarabuelo, que se levanta con el sol, se va al terruño, trabaja, se acuesta pronto,
ya por eso ya vives más. Entonces, lo que descubrimos allí básicamente fue esos secretos de la vida simple, y luego te podría añadir otro que no pusimos en ese primer libro y que nos dimos cuenta al regresar a Okinawa hace 1 año y medio con National Geographic para filmar parte de un documental. Y es que nos lo dijo un americano afincado en la isla, que para él un secreto extra de por qué viven tanto esta gente es porque en toda la isla hay una gran cultura del perdón. O sea, es una isla que sufrió mucho en la Segunda Guerra Mundial. La batalla de Okinawa fue por tierra y hubo una mortandad tremenda. Habían suicidios de madres con niños que saltaban por acantilados porque les habían dicho que cuando llegaran los americanos se los iban a comer y cosas así. Hay mucha, no se sabe dónde empieza la ficción y la realidad en todo esto. Y hoy en día los miles de americanos que viven en la isla, que igual llegaron atraídos por el surf, conocieron personas, se enamoraron, se casaron, aprendieron el idioma, integraron las costumbres locales, son tratados pues como vecinos y como hermanos. Incluso hay un dicho okinawense muy bello que dice: una vez nos hemos sentado a la misma mesa, ya somos todos hermanos, ¿no? Entonces, ese pasar página del pasado y no llevar cuentas con lo que hicieron estos, lo que hicieron los otros, lo que tú me hiciste, lo que debería haber hecho, les permite vivir con una ligereza y una joie de vivre, que diría un francés, ¿no? Disfrutar de la vida porque van sin mochilas, ¿no? Van día a día, y si pasó algo feo ayer, pues nos olvidamos, y si había que enfadarse, nos enfadamos en el momento, pero 1 hora después eso ya no existe entre tú y yo. Entonces, esa filosofía de vida creo que es un componente psicológico muy importante de la longevidad de ellos. Es interesante lo que dice Francis, porque justo lo que sucede hoy día, bueno, en España, en Chile, en distintos lados, tanto resentimiento, tanto Hay mucha dualismo, tensión. Sí, sí, sí. justamente, y nunca siempre se está guardando todo, la mochila completa. Sí, eso de hecho nos llevaría ya a otro tema y otro programa. Si exploráramos el por qué pasa todo eso, también está el aburrimiento detrás, ¿eh? O sea, la Cierto. gente, la gente joven que no ve perspectivas. Y no porque el mundo esté peor que hace 60 años, está mejor, de hecho. Pero quizás porque de muy pequeños no tuvieron que luchar por su supervivencia, no tuvieron que luchar por su vida, y todo les viene más o menos hecho. Entonces están enganchados a videojuegos, están desenganchados de la vida. Les resulta muy absurdo y muy vacío todo lo que están viviendo. Y por lo tanto, donde no hay aventura habrá que crearla. Y la aventura se crea pues a través de una revolución por una causa justa, o a través, no sé, de intentar romper con los moldes de lo que estás viviendo. Entonces, el ser humano en sí es inconformista por naturaleza, y eso es bueno y es malo. Es bueno en el sentido que nos ha llevado a progresar en las ciencias, en la espiritualidad, en la cultura, en todos los mundos, y es malo en el sentido que a veces nos volvemos autodestructivos, ¿no? Y una persona que tiene una pareja, pues lo deja porque cree que encontrará otra mejor, y que cuando encuentra la mejor, pues hay personas que están siempre haciendo como el mito de Sísifo, ¿no? Subiendo la piedra para dejarla caer. Con lo cual, bueno, el ser humano es un, es un ser muy complejo, y todo depende de esa energía que tenemos, esa ansiedad, si la canalizamos bien o no. Yo fui una persona muy autodestructiva, te diría, entre los 15 y 18 años. Tenía muchos pensamientos obsesivos, mucha ansiedad, tendría casi lo que sería un TOC, ¿no? La mesa tenía que ser de determinada manera y los lápices estar de una forma. Y yo lo que decidí, un poco por intuición, fue que esa energía que yo dedicaba a estas cosas que solo me hacían sufrir, enfocarla a una sola cosa, como haría un maestro de Zen. Y en aquel momento llegué al mundo del alemán, empecé a estudiar alemán. Entonces, en lugar de preocuparme por cosas que no servían para nada, pues esa energía la ponía en aprender listas de palabras, verbos, plurales. Entonces me convertí en el mejor estudiante de alemán de toda la universidad, porque esa energía que antes la utilizaba contra mí, la enfoqué a algo positivo. Entonces, eso está al alcance de cualquier persona. Y de hecho, el mindfulness, o incluso el flow del que se habla,
es tan sencillo como eso, dejar de hacer muchas cosas a la vez, dejar de dispersarte en tu mente y poner el foco en una sola cosa. Cualquier persona que ponga el foco en una cosa, por ejemplo, no sé, en el piano, quizás no será Lang Lang, pero sí que va a ser un pianista excelente. Entonces, el problema que tenemos en esta época, en este momento de la humanidad, es que vivimos en la dispersión. Entonces, nuestras fuerzas actúan al 10%. Cierto, toda la razón. Y tú, Francis, como creador de tendencias, como un observador, un escritor, ¿qué ves? ¿Crees que estamos en un cambio de humanidad, que estamos mutando a una nueva humanidad? Sí, a ver, cuando hay una gran hecatombe, también sucedió, el mundo que surgió de la Segunda Guerra Mundial no fue el mismo que antes. O Sí, sea, por ejemplo, pasada la Segunda Guerra Mundial, a 10, 15 años después empieza el hipismo y el amor libre, que era algo inimaginable antes, en la primera mitad del siglo XX. Entonces, las grandes tragedias, los grandes dramas crean cosas nuevas siempre y crean cosas positivas, ¿no? Entonces, sin duda, cuando todo esto acabe, parece que están hablando que en julio ya no se podrá hablar de pandemia, será como el SIDA hoy en día, será algo que algunas personas tendrán, pero que no será una cosa a nivel global. Sin duda van a haber cambios a nivel psicológico, espiritual, económico, ecológico, ¿no? Entonces, he estado leyendo diferentes perspectivas que aportan sociólogos especialistas y ellos dicen que la humanidad ya ha pasado por este tipo de proceso varias veces y que siempre pasan las mismas cosas. Entonces, por ejemplo, leí un artículo de un médico muy interesante que decía que ya en la antigua Atenas, en la época de Pericles, que fue la época más brillante de la historia de la filosofía, allí hubo una peste, una plaga de peste que mató a una parte muy importante de la población y pasaban las cosas que pasaban ahora. Los primeros que murieron fueron los sanitarios, hubo una serie de paralelismos con lo que estamos viviendo. Entonces, lo que ha sucedido siempre es que después de un tiempo de sufrimiento largo, como es una gran guerra, una pandemia, luego viene un momento de euforia. O sea, hay como un impasse de recuperación. Entonces se calcula que el 2021 es el fin de la pandemia, 2022 va a ser recuperación a muchos niveles, psicológica, económica, hay duelos que hacer porque las personas han perdido familiares, y luego viene la gran fiesta, que se calcula que será el 2023-24, en el cual va a haber una explosión de la promiscuidad sexual, nuevos negocios, nuevas ideas, nuevas corrientes literarias, nuevas corrientes cinematográficas. Entonces va a ser un momento de extrema fertilidad. Eso mirándolo desde arriba, ¿no? A nivel personal, individual, yo lo que estoy notando que muchas personas que no tenían ningún contacto con lo espiritual, que su fin de semana era ir a un centro comercial y comprar ropa que no necesitaban y consumir y no les preocupaba nada, han mirado hacia adentro, porque lo que nos provoca una situación como esta es que nos damos cuenta de nuestra mortalidad. Dices, bueno, ha muerto uno que tiene miedo, que estaba entubado. Igual mañana soy yo, o mañana de aquí a un mes, ¿no? Entonces, esto ha hecho que la gente, sin duda, haya tenido que mirar su lado más trascendente. Entonces, conozco personas que eran ejecutivos de estos ajenos a todo, que tenían una vida de consumir y de trabajar y poco más y cumplir, que han empezado a practicar yoga, la meditación, tienen planes, se han ido de la ciudad y se van a vivir al campo, quieren plantar. Entonces, están habiendo muchos cambios a nivel personal y si los sabemos aprovechar estos cambios, podrán ir a favor de una mejor humanidad y de un mejor mundo. Sí, sin duda, sin duda. ¿Y cómo relacionamos eso con el Ikigai, una vida que Creo que merece vivirla? porque cuando todo se tambalea a nuestro alrededor, cuando no tenemos ningún control de los acontecimientos externos, ¿no? Que decimos, bueno, no sé ni cuándo se acabará esto, ni cuántos parados más va a haber en este país, ni cuándo voy a volver a tener el nivel económico que tenía antes, ni si mi salud va a estar a buen resguardo. Entonces, lo único que tienes es lo que depende de ti. ¿Y qué es lo que depende de ti en medio de la tormenta del caos? Lo que tú quieres hacer con tu vida. Y lo que tienes que hacer con tu vida, la brújula es el propósito vital.
El propósito vital es lo que te dice hacia dónde vas. Entonces, un barco, aunque esté en medio de la tormenta, si tiene un rumbo, pues puede llegar ahí, ¿no? Pero si el mundo está perdido y tú también andas perdido, pues va a ser difícil, ¿no? Entonces, claro. en este momento de tanta dificultad, mucha gente se ha preguntado qué es lo que quiere hacer con el resto de su vida, ¿no? ¿A qué se quiere dedicar? Igual has perdido un trabajo que en realidad no te gustaba y te planteas, pues bueno, cuando se abran un poco las puertas del mundo, ¿a qué te gustaría dedicar y dónde quisieras aportar lo mejor de ti mismo? Porque estamos en un momento de la historia en el que la gente, sobre todo la gente joven, ya no quiere trabajar a cambio de un sueldo. Eso funcionaba con nuestros padres y nuestros abuelos, ¿no? Mi padre hizo un trabajo que no le gustaba toda su vida y lo asumía como normal. Y era un hombre inteligente, un hombre que aprendió por sí solo 3 idiomas extranjeros sin haber ido a la universidad ni nada, en casa los aprendió. Y él hizo el mismo trabajo de auxiliar administrativo durante 40 años porque era lo que tocaba. Había que ir ahí, a ti te daban un sueldo, el sueldo lo dabas en casa y no había que aspirar a nada más. Si tú ahora hablas con un millennial, te dirá que en un trabajo quiere crecer como persona, quiere aprender, quiere que ese trabajo tenga un impacto positivo en el mundo. Al 99% no nos gustaría trabajar en una fábrica de armas. Queremos trabajar en algún sitio que aporte valor y belleza al mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el propósito tiene mucho que ver, ¿no? Porque necesitamos estar alineados con algo que nos haga sentir bien espiritualmente, ¿no? Y que nuestro trabajo sirva para algo y para alguien y que sirva para el bien del mundo. Sí, sí, es cierto. Aquello que amas, aquello que el mundo necesita, aquello que te pueden Exacto. pagar y aquello en lo que eres bueno, ¿no? Poder Sí, juntar integrar, digamos, hacer una intersección en sí. todo. Sí, y cómo el Ikigai como concepto lo introdujeron ustedes Sí, a ver, la como palabra ya concepto. existía, incluso ¿Ya? los 4 círculos existían que se habían usado en marketing. Esos 4 círculos de lo que amas, lo que se te da bien, por lo que pueden pagarte, lo que el mundo Ya. necesita, era previo a nuestro. Lo que sí no había ningún libro y no se había estudiado el Ikigai desde un punto de vista psicológico y la palabra no se usaba ni en Japón. El sentido de cuál es tu Ikigai no Claro. era algo que existiera en ningún sitio del mundo. Sí que existía el concepto. Entonces, cuando nosotros estuvimos allí haciendo las entrevistas de los centenarios, la palabra Ikigai apareció muchas veces en las entrevistas. Entonces, vimos que eso era importante y que buena parte del éxito de estas personas a la hora de vivir muchos años y ser felices y tenía que ver con que su vida, dentro de la sencillez de lo que es la vida en un mundo rural, era muy, muy plena, tenía mucho sentido, ¿no? Porque ellos para ellos cada día trabajar el huerto tenía un enorme propósito, no solo un lugar donde tú cultivas tu propia verdura y que haces ejercicio al aire libre, sino que tenía un sentido espiritual para ellos, de ver crecer cosas que has plantado con tus propias manos, te alimentas de ello, esas cosas crecen con el sol, ¿no? O tener buenas relaciones con los vecinos y compartir con ellos para esta gente es un propósito vital, es un propósito de vida, o sea, son personas que crecen juntos, viven juntos, progresan y mueren juntos y viven como clanes que aunque sean solo vecinos, para ti son tus amigos, son tus hermanos, son las personas que te protegen y a las que proteges. Entonces nos dimos cuenta ahí de esta palabra que bien definía toda esta forma de vida, ¿no? Entonces, al haberse traducido el libro a tantos idiomas, pues la palabra se ha popularizado en inglés y en todo el mundo ahora, en ciertos ámbitos psicológicos del coaching y todo, cuál es tu Ikigai, pues se usa mucho. Entonces, estamos muy felices de que ese concepto, que era una palabra que fuera de Japón nadie utilizaba, pues ahora sea tan usado porque realmente es, yo diría, una de las preguntas más importantes que nos podemos hacer, ¿no? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? Yo creo que es la pregunta que se han hecho siempre las grandes mujeres y hombres, ¿no? ¿Y qué puedo hacer para cumplir con ese propósito? Qué orgullo para ti, ¿no? Y qué gran aporte a la sociedad sin querer queriendo, Es casualidad, ¿eh? También todo eso. entre Ah, comillas, claro. sí, porque de hecho ese viaje, algo que estamos contando últimamente, lo hicimos también porque Héctor tenía un poco de depresión debido
a un problema médico que tuvo bastante tiempo, que le tenía con una energía muy baja. Pues estábamos charlando un día en un parque de Tokio. Entonces dijimos que para animarnos lo mejor era ir a viajar a algún sitio y ponernos a trabajar en algo. Que eso es algo que sabía muy bien Shoma Morita. Shoma Morita era como el Víctor Frankl japonés. Incluso él ya tenía una terapia del propósito vital antes que la logoterapia, unos años antes. Y él cuando veía gente que venía a su centro, que estaba en las montañas, que venían apáticos, deprimidos, descargados, él los mandaba a caminar montaña arriba, a cortar leña, a hacer ejercicio y a trabajar con los demás, ¿no? Entonces nosotros, en ese momento también un poco de melancolía, de tal, dijimos, bueno, vámonos lejos de aquí, vámonos a trabajar, nos arremangamos y vamos a entrevistar a todos esos centenarios a ver qué nos dicen. Entonces, al final, la mejor manera que tenemos de huir del desánimo, que ahora mismo es muy común, y de hecho los psicólogos están acuñando términos como depresión pandémica, de personas que hasta ahora habían resistido, pero pasado un año, creo que la semana que viene será un año del inicio, se vienen abajo, porque ya no aguantan más, ¿no? Entonces la depresión pandémica te lleva a querer estar como encerrado en tu mundo, pues no salir, viendo series, pues hay que hacer lo contrario de lo que te pide el cuerpo. Si el cuerpo se tira para adentro, pues vete a cortar leña, ¿no? Vete montaña arriba y es lo que hicimos con Héctor. Nos fuimos muy lejos, tuvimos que leer, porque eso está más cerca de Filipinas o de Taiwán que de las grandes ciudades de Japón. Nos pusimos a leer todo lo que habían escrito los médicos, a informarnos bien y una vez allí, pues dedicar todo el día a hacer esas entrevistas, traducirlas, aprender de ellos. Entonces, cuando tú te pones en marcha, ya todos los fantasmas se disuelven. Toda la razón. Y entiendo que cuando tú hablas del Ikigai, no necesariamente es un solo Ikigai que uno tiene en la vida, puede ir cambiándolo, ¿no? Lo raro es que sea uno solo. Hay ciertas personas que dedican toda la vida a una sola cosa. Un solo propósito. Sí, por ejemplo, alguien que tenga que por ejemplo entre en el seminario y tenga toda la vida una dedicación religiosa a la fe, pero son pocos, ¿no? O alguien que ya de pequeño sabe que quiere ser médico porque lo es el abuelo o la abuela, y también, pero lo normal es, primero, necesitar mucho tiempo para encontrarlo, probar muchas cosas que no son hasta que encuentras la que es. Yo mismo tuve un montón de oficios, o sea, trabajé de camarero, de repartidor de pizzas, de profesor de idiomas, de editor, de traductor. Entonces vas viendo y dices, esto no, esto tampoco, y eso tampoco. Y al final encuentras lo que es. Y de hecho, cuantas más experiencias tengas y cuanto más te equivoques, más cerca estarás de ese Ikigai. E incluso entonces, cuando finalmente lo encuentras, muchas veces dura un tiempo, ¿no? Igual, no sé si 7 años, como diría Rudolf Steiner, pero sí que pasado un tiempo te puede suceder que tú sientas que has recorrido ya todo el camino que tenías que hacer con eso. A mí me pasó siendo profesor, ¿no? Tenía mucha ilusión de ser profesor de alemán y mucha pasión para hacerlo, pero cuando llevaba 2 o 3 años enseñando, aunque yo quería mucho a mis alumnos, me los llevaba a Alemania, les hacía ver películas, pensé, no puede ser que toda mi vida sea enseñar siempre el verbo ser en presente, ¿no? No puede ser que esté miles de veces enseñando los mismos contenidos. Entonces, vi que no tenía suficiente paciencia para seguir con eso. Entonces, es normal que cambies de Ikigai cada cierto tiempo, que incluso entre un Ikigai y el siguiente haya una época de desconcierto en la que no sabes lo que quieres, que sería como una travesía del desierto. Y por lo tanto, yo diría incluso que el Ikigai es algo que vamos a tener que buscar hasta que nos muramos, ¿no? No es una cosa que lo consigues y ya lo tienes ahí, ¿no? Lo explicaba bien Víctor Frankl, que decía que si no sabes cuál es tu propósito en tu vida, tu propósito tiene que ser descubrirlo. Por lo tanto, incluso aunque hayas encontrado aquello que amas, pensemos en Picasso, ¿no? Amaba la pintura, pero no se quedaba ahí. O sea que cuando ya llevaba un año haciendo pintura azul o pintura rosa, ya eso le aburría. Entonces había que descubrir otra cosa. Entonces, así es la vida de los seres humanos, ¿no? Siempre es un work in progress. Y en ese sentido, Francis, ¿cuál es, por ejemplo, para las personas que nos están viendo, especialmente quizás más jóvenes,
¿alguna herramienta que tú creas como que es más potente Sí. como para descubrir un Ikigai? La herramienta más poderosa es las preguntas. Entonces, hay dos maneras de hacerse preguntas. Si estás muy avanzado, te las puedes hacer tú mismo, puedes escribir. Yo aconsejo mucho a los jóvenes que escriban sus pensamientos, sus sentimientos, que indaguen en ellos mismos, ¿no? Porque yo lo que he comprobado, yo tuve muchas depresiones y ansiedad y viví todo eso, pero yo creo que si tienes una personalidad sensible al dolor del mundo, al dolor propio, y que eres cercano a las artes, vas a pasar por todo eso, vas a pasar por abismos, ¿no? Entonces, a no ser que se trate de una depresión de estas endógenas, que tiene que ver con falta de ciertos químicos del cerebro, normalmente la depresión se debe a dos causas que en realidad son la misma. Tú estás deprimido o porque estás donde no deberías estar, por ejemplo, una persona que está en el trabajo incorrecto, haciendo unas labores y dirigiendo la energía en algo que no es lo que le corresponde, puede ser tener depresión, o porque no estás donde deberías estar, ¿no? Que hay una pasión latiendo en algún sitio y tú no la estás atendiendo, ¿no? Entonces, una persona joven que se sienta perdida se encuentra en esta situación, ¿no? Que igual lo que está viviendo no es lo que le toca y donde debería estar no está porque quizás no lo sabe. Entonces ahí es inevitable que pase por un tiempo en el que se haga muchas preguntas. Lógicamente un psicólogo, un terapeuta, un maestro puede ayudar en ese camino, pero también puede ayudarse a sí mismo pues practicando artes como decíamos antes, ¿no? Escribiendo, componiendo música, pintando, viajando, si tiene la posibilidad, hablando con otras personas. Yo creo que mis grandes maestros en esta vida los conocí viajando, ¿no? Que llegabas a un pueblo y había alguien que de repente te acogía en su casa y ese alguien igual era una persona muy sencilla o era el loco del pueblo, que me pasó más de una vez, y el loco del pueblo te soltaba una frase que era lo que tú necesitas oír en ese momento. Qué buena, qué buena. Y después tú has escrito, bueno, varios, pero el método de Ikigai, ahí tú vas dando como ejercicios prácticos, ¿no? De alguna forma. El libro más cortito de Ikigai, que fue el primero que hicimos, era un libro, es un libro inspirador en el sentido que lo que explicamos es el concepto, Mm. el estilo de vida en este pueblo, la logoterapia, porque es importante. Entonces es un libro fácil de leer, pero teórico. Y mucha gente nos escribía y nos decía, nos gustaría mucho hacer ejercicios, queremos Práctico. practicarlo esto. Entonces con Héctor dijimos, bueno, pues vamos a hacer un libro que sea solo ejercicios. Entonces planteamos el método Ikigai haciendo un símil con un viaje en el tren bala que pasa por diferentes estaciones, lo planteamos como un libro de prácticas. Entonces es un libro que si tú lo haces de manera concienzuda, puedes estar 6 meses haciendo ejercicios y explorando todo lo que tiene que ver con el propósito vital. Básicamente lo hicimos por eso. Y ahí te vas al pasado, al presente, al futuro. Sí, hay ejercicios que tienen que ver con el pasado, ¿no? Entender, porque por ejemplo en el pasado está el niño que tú eras y entonces muchas personas que se han extraviado, que han perdido el sentido de su vida, pues un ejercicio que proponemos, que no es nuestro, sino que venía de un profesor de realidad virtual que mencionamos, es vuel, vuelve a visualizar cómo eras tú como niño y qué cosas hacías, qué amabas hacer, qué sueños tenías, qué te prometiste hacer. Entonces, cuando recuperas tus sueños infantiles, vuelves a estar en el sendero de lo que tú eres, porque los niños no necesitan encontrar su ikigai, están en contacto directo con ellos y son espontáneos, hacen lo que sienten y hacen lo que les gusta. Y eso lo perdemos con el adiestramiento de la educación y la madurez, vamos perdiendo eso. Entonces, en el pasado hay ejercicios de este tipo, pero luego hay algunos que tienen que ver con el futuro, en el sentido de hacer planes, proyecciones, el Kaizen, y otros que son del presente. Entonces lo dividimos en esos 3 bloques para organizarlo. Qué bueno, qué bueno. Y después escribiste también el pequeño Ikigai. Sí, este ha salido hoy, fíjate, Hoy. en España hoy al menos. No sé cuándo llegará a diferentes países de Latinoamérica. Y ese era otra necesidad y con eso completamos lo que estábamos haciendo, que nos decían que estaría muy bien que hubiera un libro de Ikigai para niños y adolescentes. Entonces escribimos este libro que es un punto medio entre novela y no ficción. Hay la historia de un chico que va en una bicicleta y va pasando por diferentes caminos y tiene que tomar decisiones
Entonces, fue una manera bonita que encontramos de explicar el sentido de la vida, cómo encontrar tu camino, a través de un relato que sirviera para cualquier lector joven y que también pueda llegar a todos los conceptos principales de todo este universo, ¿no? Y ahí entiendo un poco que relacionas que el propósito hay que hacerlo con pasión, con amor, ¿no? Con pasión y con valentía y descubrimiento y equivocándose y indagando, conociendo a personas. Las personas que viven encerradas dentro de sí mismas, ¿no? Y que intentan resolverlo todo sin ayuda de otras, que sería lo típico de los hikikomori, ¿no? Estos chicos en Japón que se quedan encerrados en su Sí, habitación como si fuera una cárcel y que incluso hay que pasarles la comida a veces por debajo de la puerta, ¿no? Ellos piensan que son suficientes, ¿no? Para resolver sus cosas, pero en realidad no hay nada grande en esta vida que no se haga sin la participación de terceros, ¿no? sí, Ya lo decía John Donne, que ningún hombre es una isla. Entonces, yo creo que para lo que recomendaría yo a cualquier persona joven para encontrar su camino en la vida es que conozca cuantas más personas mejor, porque cada persona es un puente hacia otra parte, ¿no? O sea, tú y yo estamos hablando, ahora sí, estamos en una entrevista, pero si nos hubiéramos encontrado en un campo tomando mate o no sé, nos ponemos a hablar de cosas y yo veo una visión del mundo que es distinta. Y claro, quizás lo que estoy buscando en ese momento, tú sin quererlo me lo revelas. Entonces, sí, cuantas más personas conozcamos, más cursos hagamos, experiencias, viajes, cuando se pueda hacer, pues más fácil será que acabemos vislumbrando aquello que es lo nuestro. sí, es cierto. La vida es como la suma de intersecciones. Y la suma de Ah, intersecciones y el mundo es muy grande, hay que sí, echarse a los caminos y sí, hay que pensar que nuestros talentos, la mayoría están ocultos dentro de nosotros. Entonces, sí, si no los contrastamos con la realidad, no vamos a saber nunca que lo tenemos. cierto. Bueno, escribiste de los tantos, te he visto un montón de libros e historias. Uno que algo lo planteaste recién, que es Ichigo Ichie, ¿no? Que Sí, tiene que ver esto con el lo momento escribimos, de presente, hecho, ¿no? después del Ikigai lo escribimos. Este es un concepto muy bonito que hay en los salones de té de Japón, que lo descubrió Héctor, que tienen como una tablilla que pone Ichigo Ichie, que significa una vez una oportunidad. Y se traduce como lo que va a pasar aquí no se repetirá nunca más. Entonces, esa llamada a estar presente, a estar consciente, a estar con los cinco sentidos, tiene mucho que ver con la ceremonia del té. De hecho, la ceremonia del té es la ceremonia de la atención y toda esa meticulosidad de los utensilios. En realidad lo que quiere el maestro de té es que tú solo estés por eso, es una meditación. O sea, tú no Sí, puedes estar en una ceremonia del té consultando el WhatsApp o pensando si ayer te dejaste algo por hacer. Hay que estar totalmente allí, sí, totalmente allí. Entonces, el Ichigo Ichie sería una especie de mindfulness colectivo en el cual si tú estás con una persona y solo piensas en lo que estáis hablando y en lo que estáis compartiendo, eso tiene muchas posibilidades de convertirse en un recuerdo memorable. Que cuando pienses en eso de aquí 3 años, dirás, qué bien estuvimos con Edgardo aquella noche charlando de todos estos temas, ¿no? Se convierte en un bello recuerdo y en una lección, en una sabiduría. Si tú no estás consciente, si yo estoy hablando contigo y al mismo tiempo estoy haciendo otras cosas, sí, eso mañana ya es como si no hubiera existido, con lo cual estamos perdiendo la vida, ¿no? Y esa es la filosofía del Ichigo Ichie. toda la razón. Me estaba recordando de una conferencia de un maestro de arquería Zen japonés, donde él explicaba todo el proceso desde que llegaban al lugar donde tenían que ponerse el kimono y después para ingresar al lugar que tenían que tener una conexión absoluta y solamente se podía lanzar cuando estaban en el momento presente absoluto, si no tenían que Exacto. volverse y se iban de nuevo. Sí, hay ese libro tan famoso, creo que es de los años 40, de Eugen Herrigel, que se llama Zen o el arte del tiro con arco, en el cual explica que este autor, que era un experto en artes marciales, luego fue criticado porque tenía ciertas conexiones con el nazismo, pero en realidad era un profesor que fue a Japón a aprender el arte de la arquería, ¿no? Claro, Entonces, Kyudo creo que se llama. Entonces, allí conectó con el mayor maestro que había del arte del arco. Entonces, él lo que le enseñaba, y lo explica muy bien en el libro, es a disparar sin que el pensamiento
se meta en medio, ¿no? Se entrometa, Exacto. sin interferencia. Ser tú una sola cosa con el arco, ¿no? Exacto. Y cuando tú eres solo uno con el arco, la flecha llega a su destino de manera natural. Entonces, la lección final que le da este maestro a su pupilo occidental es que el arquero se apunta a sí mismo. En realidad, lo único que existe es la perfección que tú estás trabajando en tu propio interior. Entonces, la diana en realidad no está en el árbol. La diana eres tú. Sí. Es una lección muy bella. Sí, y la visualización, ¿no? Exacto. Está todo en uno. Sí. Es impresionante. Después escribiste algo también que es muy bonito que hoy día se está aplicando también, que son los baños de bosque, ¿no? El Sí. Shinrin-yoku, ¿no? Sí, eso fue una moda que surgió en Japón. No fuimos los únicos en escribir en esto. Entonces, al mismo tiempo que nosotros escribíamos nuestro libro, una holandesa escribió el suyo, un inglés el otro. Entonces, el Shinrin-yoku, los baños de bosque, es una disciplina que nació en Japón en los años 80. A partir de unos estudios que hicieron muchas universidades, que ellos querían saber qué pasa cuando los urbanitas se van al bosque, al menos un día por semana, 4 o 5 horas. ¿Qué efectos hay en la salud? Entonces se hicieron mediciones de personas que nunca iban al campo y de otras que iban un día por semana y vieron que habían muchos beneficios, ¿no? Había un aumento de las células NK, que se llaman natural killers, porque son células que nos protegen del cáncer. Se vio que en los bosques centenarios hay unos venenos naturales que emanan de las plantas y los árboles, que los tienen para protegerse de hongos y de depredadores y que a nosotros nos inmunizan. Y luego se vio todo el efecto que tiene también en la tensión arterial, en la salud del corazón, en el buen sueño. Entonces, los baños de bosque están siendo tan importantes en Japón desde aquellos estudios y ha ido incrementando su importancia que incluso las mutuas médicas japonesas están pagando autobuses para que los oficinistas se vayan al bosque porque les sale más barato que estén un día por semana en la naturaleza que no luego tener que pagar bajas laborales, medicaciones y cosas así, ¿no? Entonces, quizás la gran medicina la tenemos a nuestra disposición y la mayoría la estamos obviando, ¿no? Entonces hay que aprovechar esa reconexión con la tierra que nos puede, yo creo que como medicina preventiva puede ser fabuloso si tomamos conciencia de ello. Bueno, ese gran problema que tenemos principalmente en las grandes capitales, ¿no? Que casi ya no hay contacto con la naturaleza. Sí, bueno, a ver, si tienes la suerte de vivir en una ciudad como Londres, que tiene Bueno, claro, parques gigantescos, pues mira, yo diría que la hora que tienes para comer, en lugar de quedarte como un tonto claro, delante del ordenador viendo el Facebook o no sé qué, claro, vete a un claro, parque con un libro y túmbate bajo un árbol, ¿no? Y ponte ahí a claro. leer y a respirar. Entonces, en realidad, todos tenemos algún tipo de acceso a la naturaleza. Lo que Sí, pasa es que no somos conscientes. toda la razón. Más sencillo de lo que parece. Sí. También escribes algo muy bonito sobre la alegría, ¿no? Caminos para activar en ti el poder de la alegría. Danos Eso lo un... escribí con mi buen amigo Alex Rovira. Mm, Escribimos el de la alegría y luego yo participé en un libro sobre el amor también. Y a Alex le interesaba mucho la alegría, porque de hecho cuando hablamos de felicidad, nadie sabe qué es la felicidad porque es algo mm. diferente para cada persona. Pero la alegría sí que es una emoción básica, reconocida. Y de hecho, cuando miramos cómo se vinculan las emociones básicas con el tiempo, vemos que el miedo y la ira tienen que ver con el pasado. No, perdón, la tristeza y la ira con el pasado, porque tristeza es pérdida de algo que tuviste y ya no lo tienes, es una mirada al pasado. La Mm, ira es algo que sucedió y que a ti te enfada. sí, El miedo es el futuro, ¿no? La ansiedad, ¿no? Pensar qué puede pasar, dónde acabaremos, hasta cuándo podré hacer esto. Entonces, son emociones que nos apartan del presente. La única emoción que es propia del presente es la alegría. La alegría es ahora, es una explosión que se produce ahora. Entonces, con Alex estuvimos trabajando en un libro que fue muy bonito de hacer, de alguien que escribe que está triste y que le escriben cartas para animarle, dándole en cada carta un argumento distinto para conectar con la alegría. ¿Cómo, danos una cosita chica, a ver, alguien que esté hoy día triste o con miedo, cómo se puede conectar a la alegría? Bueno,
Digamos que hay dos actitudes básicas a la hora de relacionarnos con el mundo y podemos ver ambas. Y normalmente cuando se da una no se da la otra. O te relacionas a través de la queja o a través de la gratitud. Entonces, hay personas, y todos los conocemos, que están todo el día quejándose, lamentándose, señalando, rajando, que decimos aquí en España, ¿no? Entonces, que su relación con la realidad es de desprecio, ¿no? Porque todo es una mierda. Y mira lo que hacen, y mira a los políticos, y mira al mundo, y mira a los banqueros, y mira, que yo no digo que no sea verdad eso que están señalando, ¿no? Pero su relación con la realidad es desde un punto de vista negativo, solo ven la parte de sombra, en realidad. Y hay personas que viven con gratitud, ¿no? En el sentido de que a cada momento y cada día se dan cuenta de aquello bueno que existe, aunque sea solo el 1% de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, una gran lección sobre gratitud a mí me la dio Vicente Ferrer en mi primer viaje a la India. Vicente Ferrer, que ya murió hace unos años, tenía una fundación, tiene, su hijo ahora creo que la lleva, que se llama Rural Development Trust, que atendía a 1 millón de personas pobres en un estado de la India, bueno, en Anantapur, en esa zona de la India. Entonces construyó escuelas, hospitales, todo. Entonces tenía un gran campus donde vivían los trabajadores y desde el cual se organizaba toda esa obra benéfica de una enorme ONG, ¿no? Entonces yo, como quería apadrinar un niño de la India, fui a la ONG y viajé hasta Nantapur con tren, con mi pareja, para conocer a Vicente Ferrer. Y había una curiosidad, y es que al lado de la sede de esa fundación había el ashram de Sai Baba. Y Sai Baba era, que también murió, un santón, un gurú indio, conocido por la excentricidad de su palacio, ¿no? Y entonces se decía que en el palacio de Sai Baba pues habían grifos de oro, hacía aparecer Rolex en las cabezas de la gente, había un cuadro del que siempre salía arena. Entonces era un hombre criticado por los que no le seguían, porque vivía en la opulencia, el derroche, la extravagancia, ¿no? Y curiosamente eso está en un pueblo que se llama Puttaparthi, y estaba al lado de donde estaba la sede de estos misioneros. Entonces yo, con mis prejuicios de todo el mundo, de occidental, cuando conozco a Vicente Ferrer, le digo, ¿qué te parece trabajar al lado del Palacio de Sai Baba? ¿Y sabes lo que él me contestó? Dice, a nosotros nos da el agua. Es lo único que me dijo, ¿no? O sea, que el agua que recibían allí los que vivían, se la daba Sai Baba gratis, ¿no? Entonces, no, en lugar de entrar en la crítica, ¿no? Mira lo que gasta, las cosas, me señaló lo bueno que hacía para ellos. Pues esa es la clave, básicamente, para tener una relación amistosa con el mundo, con la realidad, ¿no? Excelente. Y tienes, relacionado a eso, tienes otro libro, ¿no? Entiendo, que se llama Todo saldrá bien, que Sí, son, es un libro de entrevistas. O sea, sí, cuando son empezó la visiones pandemia, positivas también, ¿no? sí, bueno, realistas también, ¿eh? Cuando empezó Ya. la pandemia, había mucha confusión en los medios, en las noticias. Entonces yo pensé que podía ser un muy buen instrumento entrevistar a 20 personas que supieran de lo que hablan, desde los campos de la psicología, la psiquiatría, la medicina, la investigación, los medios, etcétera, para poder dar visiones sólidas sobre cómo transitar este tiempo difícil. Entonces entrevisté personas como Andrés Martín Asuero, que trajo el mindfulness a Hispanoamérica, para que explicara cómo trabajar con tu mente en situaciones angustiosas como estas. Entrevisté al doctor Eduard Estivill, que es un especialista en sueño, y durante la pandemia había mucha gente que teníamos problemas para dormir. Entonces, fueron 20 entrevistas que para mí me resultaron muy luminosas para mí misma, en el sentido de que al menos me llevé pues herramientas y visiones muy prácticas, cada uno desde su campo de trabajo, para llevar mejor todo esto. Qué bueno. Felicito, tantas cosas Bueno, aportadoras. sí, Después tiene otro de 365 ideas para cambiar tu vida. Es decir, es una idea al día, ¿no? sí, ahí lo que hice, yo llevaba como 15 años trabajando para la prensa, para El País, revistas como Mente Sana, Cuerpo Mente, Integral, y lo que hice fue reunir fragmentos de artículos
sobre diferentes temas y puse uno para cada día del año. Ese lo hice hace un tiempo, pero sí, 365 ideas para cambiar tu vida, creo que se llamaba. Qué práctico. Después Sí, ya te fuiste en otra ya más volada, empezaste a hablar de teoría cuántica, ¿no? bueno, yo he trabajado durante muchos años como Sherpa, literario, es decir, ayudar a personas a escribir su primer libro. Ah, Que durante muchos años trabajé de esto, y uno de los talentos que descubrí fue la doctora Sonia Fernández Vidal, doctora en física cuántica, y yo la vi en una pequeña charla y vi que había un talento enorme de divulgación. Pensé, esta chica es el Carl Sagan de la física cuántica. Igual que el otro lo era de la astrofísica, ella lo era de la cuántica. Era una persona muy joven, muy brillante. Entonces le propuse que trabajara para divulgar eso. Y de hecho el primer libro que hicimos con Sonia Fernández Vidal era para niños. Y nadie pensaba que era posible explicar la física cuántica a los niños. Y ella lo hizo, ¿no? Y luego escribimos uno juntos, que es muy bonito, que se llama Desayuno con partículas, que lleva los principios de la física cuántica a cualquier tipo de lector y también relacionado con la psicología y la espiritualidad, porque ella, de hecho, es doctora en física, pero es una gran meditadora. Y sus padres la introdujeron en todas estas disciplinas espirituales, por lo tanto, tiene una mezcla de ambos talentos. excelente, qué buena. Es bonito, Sherpa, vas descubriendo talentos. Y en ese sentido, ya que eres un descubridor de talentos, ¿cómo uno puede descubrir sus talentos? Puedes cubrirlos de diferentes maneras. Una es ponerte en el primer círculo del Ikigai que me has mencionado antes, pensar de todo lo que me gusta hacer en este mundo, qué es lo que me gusta más, ¿no? ¿Qué es lo que amo por encima de todas las cosas? Si mañana me fuera a morir, ¿qué es lo que haría hoy? ¿No? Entonces, eso ya es una pista. La segunda, pensar qué es lo que hacías de manera natural cuando eras niño, ¿no? ¿Cuál era tu tendencia? ¿Cuál era tu impulso? Pues era correr, era hacer deportes, era leer, era crear. Y la otra podría ser, pues, buscar el feedback de los demás, porque a veces no somos conscientes de nuestro propio talento. Y de la misma manera que yo le dije a Sonia que ella tenía mucho talento para divulgar y que podía ser escritora, pues dejemos que los demás nos hagan de espejo y atrevámonos a preguntar de las cosas que hacemos bien y mal, cuál creen ellos que podemos hacer para el bien del mundo, ¿no? Entonces, es un camino. Y luego por prueba y error, tú puedes experimentar con muchas cosas y tú mismo ya te das cuenta de aquello que te resulta fácil, de aquello que hace más bien, ¿no? Entonces, es un camino de descubrimiento en el que vamos a tener que tomar muchas sendas equivocadas hasta llegar a su sitio, ¿no? Excelente. Después tienes otro concepto que es muy bonito sobre la dieta espiritual. Tú hablas que la verdadera sabiduría no se encuentra en templos, en gurú o en animales sagrados, sino en el camino. Sí, a ver, La dieta espiritual también es un libro de hace tiempo en el cual exploraba todas esas emociones o sentimientos, ¿no? Como la comparación o hábitos, a veces son hábitos psicológicos que nos hacen infelices y que por lo tanto si hacemos dieta de esos hábitos, pues podemos irnos sacando cosas que no nos sirven para nada en realidad. Ah, la dieta es como Es una eliminar dieta, todo. es una dieta de hábitos psicológicos que van en contra nuestro, ¿no? Entonces, cuando dejamos de compararnos, cuando dejamos de querer satisfacer a los demás, cuando dejamos de envidiar, de fustigarnos, pues en realidad el ser humano sigue siendo ese niño feliz que corría por el campo. Cuando le quitas todo lo que sobra, como decía Miguel Ángel de las esculturas, decía, yo no hago nada, yo cuando veo el mármol ya veo la escultura, yo quito lo que sobra. Pues lo mismo con un ser humano. Cuando quitas lo que sobra, vuelves a ser aquel niño o niña feliz que estaba en paz con el mundo. Te vas conectando con tu esencia. Sí, exacto. Y también tienes una cosa, estaba leyendo, tú hiciste un trabajo con los refugiados en Bosnia también, ¿no? Sí, bueno, eso ya es una cosa más biográfica que otra cosa. Yo Pero no quería ir bonito. al ejército, como coincidió con el final del servicio militar obligatorio en España, que curiosamente lo quitó Aznar. O sea, hay que darle
ese mérito. Era un presidente conservador, pero que tuvo esa medida, ¿no? Entonces, yo, cuando me tocó ir a hacer mi formación militar, yo no quería tomar las armas, al igual que 1 millón de chicos en España. Entonces, el Estado no sabía dónde meterlos, porque cuando tú te declaras objetor, te tenían que dar algo sustitutorio, que se llamaba prestación social sustitutoria. Entonces te ibas a hacer algún servicio social, pero los hospitales, los asilos, las instituciones educativas ya estaban llenas de chicos que hacían eso. Entonces a mí no sabían dónde meterme. Yo ya había trabajado en campos de refugiados, porque trabajaba como cooperante en una ONG. Entonces al final fui enviado a un lugar en las montañas de Eslovenia, a un campo de refugiados bosnio, donde allí terminé mi prestación social sustitutoria. Y todos esos viajes y lo que pasó allí, en esta autobiografía espiritual lo he recuperado. En su momento lo escribí en algunos relatos de viajes. Entonces fue muy formativo para mí ver cómo viven las personas que lo han perdido todo y cómo hay solidaridad entre ellas y cómo hay diferentes actitudes ante la vida, como bien explicaba Víctor Frankl en El hombre en busca de sentido. Sí. Y luego la increíble capacidad del ser humano de hacer vida normal en las circunstancias más extraordinarias. Porque yo la primera vez que trabajé con refugiados fue en una isla de Croacia que estábamos a 10 kilómetros del frente, se oían las bombas. Y la vida en el pueblo era como si allí no estuviera pasando nada. Pues se iba a los bares, se celebraba, se cantaba el ser humano intenta preservar su micromundo en cualquier circunstancia. Por eso tenemos una capacidad de adaptación muy grande, mucho mayor de la que pensamos, ¿no? Sí. Y bueno, para ir cerrando, ¿no? Pero la filología y la música también han sido súper importantes en tu vida, ¿no? Sí, la música era mi pasión, pero nunca lo vi como una pasión de la que yo tuviera que ganar ningún dinero. No siempre el Ikigai tiene que ser remunerado. Yo lo hacía porque me gustaba mucho tocar el piano, componer canciones. Luego monté varias bandas. Hubo una banda que la tuve 8 años y que grabamos varios discos. Entonces la música siempre me ha gustado mucho, me he relajado porque me saca del mundo de la escritura, que aunque me gusta la escritura, pues cuando en lugar de estar tecleando, pues estás tecleando también un piano, pero en contacto con otros músicos, tocando sin la razón, ¿no? Sí, sin la razón, porque la música no se racionaliza. Cuando tú te sientas delante del piano, compones, es muy bello, porque es algo que puede comprender cualquier persona del mundo y que es pura intuición, ¿no? Entonces la música siempre ha sido importante para mí. Y me has dicho una segunda cosa, aparte de la música. La filología. La filología fue un medio para mí para aprender idiomas como el inglés y el alemán, sobre todo, y trabajar en ello. Eso me llevó al mundo editorial, porque empecé como traductor, y me ayudó también a viajar y a poder leer en otros idiomas, pero no soy un gran filólogo. Yo era bueno en alemán, sacaba buenas notas, pero nunca quise seguir en la universidad y hacer carrera académica. No hice un doctorado, por ejemplo, ¿no? Entonces, para mí era un medio. Ese aprendizaje era un medio para conocer mejor el mundo. Eres un gran inspirador, Francis. Muchas gracias, sí. Edgar. Tengo cuatro conceptos para que... Sí. Sí, tengo cuatro conceptos que he rescatado de ti también. Tú puedes cerrar con el que tú quieres. El arte de vivir, paz con uno mismo, soltar y confiar. Sí, sería un buen resumen de lo que hemos hablado en esta charla. ¿Cuál es el que más te llega ahora como para cerrar y transmitirle algo a todas las personas que nos están viendo y escuchando? Porque lo que tú quieras, Juan. Hacer las paces con uno mismo puede ser muy importante porque, como decía el Kybalión, como es adentro es afuera, la persona que no está en paz consigo misma va a crear guerras en todas partes. Entonces, a veces hay personas que se están peleando con todo el mundo o que con todas las parejas acaba mal, y lo fácil es atribuirlo a la mala suerte. Dice, oye, qué mala suerte tengo con los hombres, qué mala suerte tengo con las mujeres, ¿no? Porque mira, es que los hombres son, es que las mujeres son. Entonces entramos en estas muletillas que en realidad lo que tenemos que mirar es hacia adentro. Dice, bueno,
¿qué me pasa aquí dentro para que me esté siempre peleando con todo el mundo? Igual hay una guerra dentro de mí que no estoy atendiendo. Preguntas que debería responder, necesidades que debería satisfacer. Quizás no estoy donde debería estar, quizás estoy donde no debería estar, como hemos dicho antes. Entonces, yo diría que cualquier persona que se trabaje en sí misma, el mundo que verá luego será mucho más amable que el que percibía antes. Bueno, nos dejaste muchas lecciones Muchas de vida. gracias, Edgardo. Yo diría que cuando la entrevista y las preguntas son tan profundas, es fácil que todo salga bien. No, al contrario, muchísimas gracias. Gracias. Gusto conocerte virtualmente. Ya quizás algún día nos conoceremos personalmente. Espero que sí, deseo muchísimo ir a tu país, lo tengo mucha estima y cuando todo esto termine nos veremos y nos daremos un abrazo. Fabuloso. Muchas Muchas gracias. a ti, Chao, chao. Y gracias a todas las amigas y amigos por escucharnos y vernos. a todos. Gracias. Chao, Fred. Gracias a ti. En MCA Canal estamos convencidos que conversar hace bien y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue Conversando en Positivo, un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Canal, resonando con el alma.